Dios quiere romper ataduras, Dios quiere hacer algo extraordinario, algo especial en tu corazón y en tu mente. Amén. El hecho de que ya estés en este lugar dice mucho de ti, dice mucho de tu obediencia y del tiempo que has apartado para venir a este lugar, para edificarte y para honrar el nombre de Dios. El día de hoy yo estaba pensando mientras preparaba, muchas gracias hermana, mientras preparaba este mensaje estaba pensando en qué título le voy a poner, cómo se va a llamar este mensaje para que los hermanos puedan comprender un poquito más. Y si bien es cierto, estamos estudiando el libro de Marcos, amén. ¿Cuánto lo están estudiando? Amén. Todas estas semanas el pastor venía enseñándonos este libro muy hermoso, con muchas enseñanzas acerca del Evangelio de Jesús, que nos dice Marco acerca del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y en este día pues vamos a tocar el libro de Marcos capítulo 8. Vamos a continuar con el estudio de su palabra, pero les voy a comentar esto, ¿no? El mensaje del día de hoy se va a llamar, o se llama, mejor dicho, ¿qué decisión vas a tomar? Quizá a muchos de nosotros esta pregunta es un poco incómoda porque para tomar una decisión tenemos que evaluar ciertos factores en nuestras vidas. No podemos tomar una decisión así nada más. Entonces tenemos que evaluar, pensarlo bien y poder tomar una decisión. Ahora, si yo le hago una pregunta a mi hermana y le digo, hermanita, ¿usted qué prefiere o qué decisión va a tomar los domingos? ¿De quedarse en su casa, en su camita bien abrigadita o venir al culto? La hermana quizás me va a decir, no, hermana, yo prefiero venir al culto, yo voy a servir a Dios, yo voy a venir a alabar a Dios y a recibir de su palabra. Perfecto, es una buena decisión, es una buena respuesta. Ahora, si yo le hago la pregunta nuevamente a mi hermana y le digo, hermana, el Señor dice o Dios dice directamente a tu corazón que tienes que ayunar por 3 días, ¿cuál va a ser la respuesta? Tienes que ayunar por 3 días, no tienes que comer nada, solamente tienes que tomar agüita. Ahí sí se puso un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil porque vamos a pensar, el doctor me dijo que yo tengo que consumir más proteína, más hierro, más calcio, yo estoy padeciendo una enfermedad, tengo que ver mis tiempos y así muchas cosas se nos puede venir a la mente. Porque ayunar 3 días no es fácil. Eso no le gusta a nuestra carne. Y mucho menos si tenemos las indicaciones de un especialista, porque dice la palabra que también tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Ahora, si mi hermana lo piensa bien y decide hacer el ayuno, a pesar de que esté atravesando una situación difícil en cuanto a su salud, mi hermana dice, está bien, voy a hacerlo. Y resulta que en esos 3 días de ayuno Dios hace un milagro en su cuerpo físico. Trae sanidad y no solamente trae sanidad del cuerpo, sino sanidad del alma, que es lo que más necesita el ser humano. Déjenme decirles que no solamente ha tomado una buena decisión, sino que ha tomado la mejor decisión de su vida. Y el Señor el día de hoy no solamente quiere que tú tomes buenas decisiones o hagas actos de bondad, quiere que hagas algo extraordinario, que tomes mejores decisiones en tu vida para que honren a Dios. Y el Señor el día de hoy nos va a incomodar. Yo sé que esta palabra quizá podemos cuestionarla. Aquí vamos a ver un ejemplo a medida que vayamos leyéndolo, pero podemos cuestionar y podemos ver nuestro lado humano y se nos va a hacer difícil pasar al lado espiritual, pero eso es lo que quiere hacer el Señor el día de hoy. Cata decía, ¿no? Mientras oraba, el Señor desea un avivamiento en su pueblo, en su iglesia. El Señor desea un despertar del corazón, que ese fuego del primer amor en el corazón siga ardiendo por Él. No solamente el Señor desea que tú vengas un domingo más, recibas la palabra y ahí te quedes, no. El Señor quiere hacer cosas poderosas en tu vida, en tu día a día. Pero ¿qué decisión vas a tomar? Amén.
El libro de Proverbios capítulo 16, verso 20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Nuevamente lo voy a repetir: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Son dos palabras que tenemos que guardar en el corazón: entendimiento de su palabra y confianza en él. Amén. Ahí grábelo bien, porque vamos a seguir estudiando su palabra y el Señor va a ir hablando a nuestro corazón. Vayamos al libro de Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Vamos a meditar en esa palabra. A veces pensamos que podemos leer un versículo y no nos fijamos realmente que hay algo mucho más profundo a medida que vayamos estudiando la palabra de Dios. Yo seguía escribiendo y decía: wow, Señor, pensaba que mi mensaje iba a ser corto, pero en realidad hay mucho que decir. Y esto no va a salir de mis labios, sino que esta palabra sale de la boca de Dios, del corazón de Dios. Miren, en el versículo 31 al 38, si se dan cuenta, hay un título que dice: Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Es una buena noticia, ¿cierto? Me vas a decir ahora mismo: no es una buena noticia anunciar la muerte de alguien, porque eso nos pone tristes. Pero la palabra de Dios nos dice que sí es una buena noticia, porque desde ese momento Dios iba a cambiar la historia de la humanidad. Dios iba a traer salvación a este mundo a causa del pecado. Amén. Y desde ese momento Dios también iba a entregar una lección de por vida, no solamente a los discípulos que se encontraban en ese tiempo, sino a nosotros. Y es por eso que vamos a comenzar leyendo en el versículo 31. Lo voy a leer completo y poco a poco vamos a ir meditando. Dice su palabra. Antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos para que sea el Señor guiando este tiempo. Amén. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque has permitido que más allá de los obstáculos o de cualquier cosa que el enemigo ha querido poner en nuestro camino, tú has permitido que estemos en este lugar y sabemos que quieres hablar el día de hoy a nuestro corazón. Tú traes alimento fresco para nuestras vidas y queremos ser llenos, Señor. Queremos consumir ese alimento que va a ser provechoso para nosotros, porque no queremos salir igual, no queremos hacer lo mismo, seguir viejas costumbres, no queremos quedarnos en el pasado, queremos mirarte a ti, Señor, queremos seguir hacia la meta, hacia el llamado, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús, y que todo esto sea para la gloria y honra tuya. Dirígenos en este tiempo, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Verso 32 dice: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndote: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es una palabra poderosa, algo que el Señor quiere despertar y quebrantar en nuestro corazón y romper con todo aquello que nos está deteniendo a avanzar espiritualmente.
Versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese tiempo? Enseñando. ¿Y qué estaba enseñando Jesús? Que era necesario padecer, ser desechado y morir. ¿Cómo que necesario? Nos podemos preguntar. ¿Cómo que es necesario padecer, ser desechado y morir? Humanamente yo veo eso y digo, no, eso no va conmigo, eso me incomoda, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pasar por vergüenzas, por humillaciones, porque eso va en contra de mi orgullo. Pero Jesús lo estaba haciendo. Ahora, aquí en medio de esta enseñanza vemos una cualidad de parte de Jesús, una cualidad que llama mucho la atención porque nosotros tenemos que seguir su ejemplo. ¿Y cuál es esa cualidad? Que Jesús no solamente enseñaba con sus palabras, sino con sus hechos. Si nosotros queremos aconsejar a alguien, exhortar a alguien, no solamente lo digamos con palabras, demos ejemplo con nuestros hechos. Y así esas personas van a ver, sí, perfecto, esta persona es una persona íntegra, voy a seguir su ejemplo. Eso es lo que hacía Jesús. Quizá en ese momento estaba enseñando con palabras, pero la palabra de Dios nos dice que Él lo pasó. Fue muerto, humillado, crucificado y avergonzado. Lo hizo. Entonces, nosotros somos sus hijos y déjenme decirles que vamos por ese camino. Amén. Versículo 32. Jesús decía, esto les decía claramente. Aquí vemos otra cualidad de Jesús. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Jesús no hablaba con rodeos, Jesús no se avergonzaba de lo que tenía que decir. Él hablaba claramente, porque sabía que la palabra de Dios es poderosa. Y el poder de Dios destruye todo lo que tiene que destruir. Si nosotros queremos hablarle a alguien, a mí la verdad no me gusta que vengan a decirme algo con rodeos y un poco avergonzado. No, dime las cosas claramente, que yo te voy a escuchar. Eso es lo que hacía Jesús y debemos de seguir su ejemplo. Y miren, fíjense que hubo alguien que mientras estaba escuchando a Jesús enseñar, se cuestionó. Y cuestionó el mensaje de Jesús. ¿Quién era ese alguien? Versículo 32, lo pueden leer en la palabra. Pedro. Otra vez Pedro. Tenía que ser Pedro. Si nos fijamos, versículos antes, versículo 27, habla acerca de la confesión de Pedro. Pedro venía de confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Venía diciendo, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando Jesús enseña esta palabra de padecer, de morir, de sufrir, Pedro lo cuestiona. Qué raro, ¿no? Hay una controversia. Quizá nosotros podemos ver a Pedro y con ojo humano, con ojo crítico podemos señalarlo y podemos juzgar y decir, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que tú, siendo el discípulo de Dios, confieses y declares que Él es el Hijo de Dios y luego cuestiones al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios? Podemos quizá juzgarlo, criticarlo, pero déjenme decirles que nosotros muchas veces nos hemos comportado como Pedro. Este mensaje puede ser un poco incómodo, un poco con sabor amargo quizá para nosotros, pero eso es lo que quiere el Señor el día de hoy, incomodarnos. Incomodarnos para transformarnos. No para dejarnos ahí en la incomodidad, sino para traer una transformación en nuestra vida. ¿Cómo nos hemos comportado como Pedro? Porque quizá nosotros podemos venir aquí al culto o podemos estar en otros lugares y diciendo, Señor, tú eres Hijo de Dios, heme aquí, envíame a mí, Señor. Te alabamos, te adoramos, todopoderoso, soberano, podemos decirlo, ¿no? Con nuestras palabras. Pero cuando vienen las pruebas, cuando viene el proceso, el tiempo difícil, estamos cuestionando a Jesús. Estamos diciendo, Dios,
¿cómo es posible? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites que yo esté pasando por esta aflicción, por esta angustia, por esta incertidumbre? ¿Estamos adoptando la actitud de Pedro, sí o no? Sí, ¿verdad? Estamos cuestionando al mismo Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, ¿cómo criticarlo si nosotros también hacemos lo mismo? Pero el Señor no solamente se queda ahí. El Señor no solamente te hace ver el error en el que tú entras, el error que tú cometes o puedas cometer. No, el Señor no solamente te hace ver tu pecado, sino que el Señor te invita y te llama a un arrepentimiento verdadero. Versículo 33. Luego que Pedro le había tomado aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, le comenzó a reprochar a Jesús, le comenzó a cuestionar, Jesús recordó lo siguiente. Dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. En ese momento, cuando él se volvió, dice su palabra, y miró a sus discípulos, él estaba viendo tu rostro y estaba viendo el mío. Estaba recordando tu nombre y estaba recordando mi nombre. ¿Qué enseñanza indirecta nos deja Jesús acá? De que Él fue firme en sus convicciones y no permitió que nada ni nadie cambie su decisión. Amén. En ese momento Jesús dijo, no, yo he venido a este mundo a cumplir el propósito de Dios. Y por amor a nosotros siguió firme. Ese amor le hizo recordar y decir, no, voy a seguir firme hasta el fin. Como dice su palabra, hasta el fin con firmeza. Jesús reprendió a Pedro. Porque acá hay algo curioso. Pedro quería hacer entrar en razón a Jesús cuando el que tenía que entrar en razón era Pedro, no Jesús. ¿Por qué? Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí podemos pensar, Pedro de repente ha estado endemoniado y es una falsedad eso. Pedro no estaba endemoniado, Pedro no estaba poseído. Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, porque Satanás representa el enemigo de Dios. Y un enemigo es alguien que se opone a hacer la voluntad de Dios. En su palabra nos dice, no recuerdo exactamente el libro, pero nos dice, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque mientras tú estás coqueteando con el mundo, estás haciendo o siguiendo las cosas que hacen las demás personas que no conocen a Dios, tú le estás dando la espalda a Dios y le estás diciendo, me opongo a tu voluntad, no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, me estoy constituyendo en enemigo de Dios. Y algo que el Señor quiere hablar a tu corazón en este tiempo es que Satanás puede ser un enemigo, sí, pero nosotros somos nuestros propios enemigos también. Satanás a veces se somete a lo que Dios le dice, porque Dios le dice, no te permito que hagas esto con mis hijos, y no lo hace. Si Dios le da el permiso, lo hace, si no, no. Pero nosotros sí nos oponemos. Cuando Dios quiere hacer algo, tiene que hacer algo en tu vida, nosotros lo cuestionamos. Entonces, ¿quién es el peor enemigo del hombre? Nosotros mismos. Y es por eso que el Señor nos habla claramente. Quizás suena un poco fuerte esta palabra, que el Señor diga, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de este mundo. Quizás suena un poco fuerte lo que el Señor quiere decir a tu corazón. No, más allá de que tú te opongas a mi voluntad, yo voy a cumplir mi propósito en ti.
No va a haber nada ni nadie que me detenga, ni tú mismo. Amén. En el versículo 34 dice su palabra: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Desde ese momento, lo que Jesús estaba haciendo, no quería reprochar o avergonzar a Pedro delante de todas las personas. El Señor no busca hacer eso, sino que desde ese momento Dios tomó ese ejemplo para darnos esta lección de por vida de la que les venía hablando al principio, de que el Señor nos quiere dar una lección de por vida. Tomó ese ejemplo de la actitud de Pedro para decirnos: no vayas por ahí, no hagas eso. Verso 34 dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Aquí está la esencia y el mensaje principal de lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Podemos venir el día de hoy a pedir y pedir a Dios y decir: Señor, necesito esto, te pido un milagro, quiero esto, deseo esto, ayúdame, Señor. Pero el Señor no solamente quiere que tú estés o te quedes en esa posición de pedir. El Señor quiere transformar tu corazón y quiere que tú crezcas, pero también es tu decisión. El Señor ahora te hace esta indicación y te dice: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Realmente lo quieres hacer? ¿O solamente quieres seguirme por las bendiciones que te voy a dar o te quiero dar? ¿Me quieres seguir a mí? Entonces te dice el Señor: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígame. La palabra negarse a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Estoy teniendo pensamientos contrarios a la palabra de Dios, a lo que es bueno, a lo que es honorable. Niégate a ti mismo, niega, desecha. Estoy buscando hacer mi voluntad, quiero tomar esta decisión de hacer esto. Niégate a ti mismo, no busques hacerlo, no busques hacer tu voluntad. Solamente como ejemplo, yo había escuchado la historia de un médico, de un doctor, quien atravesó por un tiempo difícil y también me dejó una lección de por vida. Resulta que este médico, este doctor, le diagnosticaron COVID y tuvo que internarse. Y en medio de ese tiempo en donde él estaba internado, estaba pasando un proceso muy difícil porque cada vez no había vida en sus pulmones, ya no podía seguir respirando, hasta que los doctores le dijeron que tiene que entubarse. Este médico estaba orando, aunque estaba enfermo, internado, casi sin vida, se podría decir, seguía orando y estaba buscando la dirección de Dios, estaba buscando su palabra. Es increíble, aún pasando por un tiempo muy difícil, él seguía orando en su corazón, en su mente. Y todo lo que él aprendía en cada prédica, en cada estudio de la palabra, él no solamente dijo: yo me voy a quedar con ese aprendizaje, yo lo voy a poner en práctica. Y este médico, resulta que los doctores le dicen: tenemos que entubarte, porque tu situación está muy difícil, tenemos que hacerlo urgente. La decisión está en ti. Pero los médicos querían rápidamente la firma de los familiares porque tenían que hacerlo urgente. Hasta que él dijo: no, el Señor me ha dicho mediante la oración, orando con él, que no me tienen que entubar. Quizá para nosotros puede ser una respuesta absurda. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir que no te entuben viendo tu situación, viendo tu diagnóstico, viendo que ya estás a punto de morir? Y él dijo: no, el Señor me dijo que no. Venían muchos hermanos de la iglesia a tratar de convencerle para que cambie de decisión. Y él estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Estaba manteniendo firme en su convicción y en la dirección que Dios le había dado para su vida. Dijo: no, acá no va a haber
nada ni nadie que me detenga a hacer la voluntad de Dios. Si yo vivo, vivo para Cristo. Y si muero, eso para mí es ganancia. Pero el Señor me dijo que no lo haga. Eso le venía compartiendo con el esposo de la hermana Rosita en el camino. La palabra de Dios nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Podemos escucharlo, podemos leerlo, pero cuando nos toca ponerlo en práctica, ahí es difícil, ¿verdad? Pero esto solamente se logra con la ayuda de Dios. Y resulta que no le entubaron, a pesar del cuestionamiento de los mismos médicos y doctores que le decían, eso ya depende de ti. No le entubaron y el hombre se sentía cada vez más mal, pero vivió, no murió. Para la gloria de Dios, él vivió y se encontraba testificando a las demás personas lo que el Señor ha hecho con su vida, porque el Señor le había prometido largura de días y de años. La pregunta es, ¿le vas a creer al Señor? ¿Le vas a obedecer al Señor? ¿Vas a negarte a tus creencias, a todo lo que las otras personas te puedan decir? Yo no te quiero decir que no hagas caso a lo que el médico te diga. No te quiero decir que no te sometas a tus autoridades. Lo que te quiero decir es que la palabra de Dios está por encima de toda palabra humana. La palabra de Dios es la última palabra. Y eso es lo que el Señor quiere ahora, mover tu corazón y decirte, yo sé que eres una persona humana que tiene sentimientos, que tiene emociones, pero te hace la invitación, niégate a ti mismo, porque yo tengo algo preparado mucho mejor para ti, que tú ahora no lo ves, porque no es el tiempo, es en el tiempo de Dios. Ahora te dice el Señor, niégate a lo que estás haciendo, a lo que quieres hacer, y busca seguir la voluntad de Dios. Lo segundo que el Señor nos dice es tomar nuestra cruz. Sabemos que una cruz es pesada y en aquel tiempo la cruz era símbolo de muerte. ¿A qué se refiere con esto? ¿Por qué el Señor me dice toma tu cruz? Porque el Señor quiere destruir todo aquello que se opone a su voluntad, que está dentro de ti. Lo que les venía diciendo anteriormente era que nosotros somos nuestros propios enemigos muchas veces. Y el Señor quiere destruir eso. En su palabra dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo vaya profundo, toque fondo, para que Él comience a hacer su obra. La palabra de Dios también nos dice que necesita y desea hacer de nosotros odres nuevos para poder depositar vino nuevo. Somos las vasijas en sus manos. Él está destruyendo y construyendo, destruyendo y construyendo, hasta que haga su obra perfecta en nosotros. ¿Queremos ser esa obra perfecta? Amén. Yo lo quiero ser, pero es necesario que tomes tu cruz. Es necesario que, si el Señor te dice en este momento, deja de practicar ese pecado, tienes que hacerlo. Porque nosotros luchamos constantemente con el pecado. Pero dice su palabra que una vez que hemos venido a Cristo, ya no practicamos el pecado. Luchamos con eso sí, pero no lo practicamos. Porque eso no debe de complacernos. Lo único que nos complace y trae satisfacción y puede llenar el vacío de nuestro corazón es la presencia de Dios. Lo único. Y a pesar de que nosotros seamos débiles, ¿a quién estamos siguiendo? A Dios. Y Dios es fuerte. Yo soy débil, pero sigo al fuerte. Por lo tanto, su poder se va perfeccionando en mis debilidades. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. No sé si estamos comprendiendo esta palabra,
y ahí en su corazón medite y siga diciendo: Señor, sigue abriendo mi corazón, sigue despertando mi corazón, porque yo no quiero quedarme igual, yo no quiero seguir en lo mismo. Yo sé que el Señor quiere hacer algo especial, mucho más grande en tu vida, pero es necesario primero que toques fondo. Amén. Versículo 35 nos dice su palabra: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará. Esto parece un poco ilógico, pero Jesús ya nos está dando una advertencia. Por más que tú trates de cuidar tu vida, déjame decirte que la vas a perder. Porque si estás buscando hacer tus propios planes, estás buscando tu propio afán, en primer lugar, lejos de la presencia de Dios, te va a ir muy mal. Así encuentres el éxito en este mundo, te va a ir muy mal, porque tu alma va a estar separada de Dios, de su presencia, del único que puede llenar nuestro corazón y el único que puede traer satisfacción. A medida que ciertas cosas se iban cumpliendo en mi vida, las promesas de Dios, aquellos sueños y objetivos que yo desde pequeña lo veía imposible y que en su tiempo se ha ido cumpliendo, yo le agradecía a Dios y le decía: Señor, pensé que esto iba a ser imposible, pero se logró y es posible. Y te doy la gloria por eso. Pero me doy cuenta que nada me va a satisfacer. Nada va a satisfacer mi corazón como lo hace tu presencia. Nada va a llenar el vacío que puede existir en mi corazón, solamente tu presencia. Solamente me siento completa y plena en tu presencia, Dios. Puedo tener muchas cosas en este mundo, me puedes dar todo lo que yo deseo, todo lo que yo necesito, pero realmente yo necesito tu presencia, porque ahí hay plenitud. El corazón del ser humano halla plenitud y gozo solamente en su presencia. Amén. Y eso es lo que quiero que también medites en tu corazón. Mira, el Señor puede conceder las peticiones de tu corazón. Dios te puede dar todo lo que le estás pidiendo ahora. Yo lo creo, porque su palabra es verdad y sus promesas se cumplen en su tiempo. Pero más allá de esas cosas, que tu mirada no esté enfocada en esas bendiciones, que tu mirada esté enfocada en el autor de la bendición, en el creador de todas las cosas, en el creador del universo. Eso es lo que el Señor desea en tu vida. Y así te vas a dar cuenta que el Señor está cambiando tu mentalidad, que el Señor está transformando tu mente. Como lo dice Romanos, no te conformes a este siglo, no sigas las costumbres de este mundo, sino transforma, renuévate cada día por medio de la transformación de tu entendimiento, para que comprobéis, dice su palabra, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Allí yo me di cuenta y comprobé la voluntad de Dios y dije: solamente en tu presencia yo el plenitud de gozo, la plenitud en mi vida. Ahí comprobé, la voluntad de Dios realmente no era que yo siga estas cosas o que se cumplieran ciertas promesas. La voluntad de Dios es que yo halle plenitud en su presencia, que yo busque las cosas del reino. El Señor no es deudor de nadie. Él lo que te ha dicho lo va a cumplir. Lo que tú siembras vas a cosechar. Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Cómo dice su palabra? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo creo en todo lo que dice su palabra. No solamente por lo que he visto, sino por lo que Él me dice. Y a pesar de que en mi realidad muchas veces vea todo lo contrario, su palabra es fiel, su palabra permanece. Dice su palabra: cielo y tierra pueden pasar, pero su palabra permanecerá. Amén. Nos quedamos en el versículo 35.
dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Muchas veces nosotros también podemos preguntarnos y decir, Señor, ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué me la pones difícil? Y el Señor te dice en este momento, porque te conviene. No solamente me va a convenir a mí, sino que te conviene a ti. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, dice su palabra. Así que Dios te dice, te conviene hacer lo que yo te mando, porque así te va a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Versículo 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? En otra traducción nos dice, ¿el hombre puede hacer algo para pagar por su propia alma? ¿Puede dar algo el hombre para que pague por su propia alma? No, porque eso no se compra con dinero. No, el hombre no puede dar ninguna recompensa. El único que pudo comprar nuestra alma a precio de sangre y de vida fue Jesús mismo. Por eso el Señor te dice, no vas a aprovechar, no vas a ganar nada siguiendo las cosas y los placeres de este mundo. Versículo 38, ya para finalizar, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Nuevamente volvemos al verso 32, cuando Jesús decía y hablaba claramente. ¿Por qué? Porque él no tenía nada de qué avergonzarse y sabía que la palabra de Dios es poder para destruir todo lo que tiene que destruir. Y es por eso que Jesús ahora nos hace una invitación, porque sabemos que actualmente estamos viviendo en un mundo perverso, en un mundo lleno de ideologías que van en contra de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿te vas a avergonzar de este mensaje? ¿Te vas a avergonzar de seguir el ejemplo de Jesús? ¿Te vas a avergonzar de seguir sus pasos? ¿O realmente vas a ir en contra de la corriente de este mundo? ¿O realmente vas a decidir y decir, no, su palabra es verdad y el Señor dice esto? Me voy a negar a mí misma. Voy a negar todo aquello que me está destruyendo. No voy a seguir los pasos de mis amigos, de mi familia, de mi entorno, porque cuando tú decides buscar y cumplir la voluntad de Dios, va a haber mucha oposición, incluso de tu mismo entorno, de tu misma familia. Pero Jesús decía, ¿quién es mi familia? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? El que hace la voluntad de Dios. Ellos son mi familia. Yo deseo hacer la voluntad de Dios. Por eso yo no me voy a avergonzar en este tiempo, en donde cada vez salen cosas, salen leyes que van en contra de la palabra de Dios. No me voy a avergonzar de decir esta palabra, esta verdad. Voy a ser clara como Jesús lo era. Voy a decir las cosas que tengo que decir. Voy a ser sincera, porque Jesús lo hizo. Recuerda, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio de Dios sana, libera, restaura, confronta, edifica. Hace todo lo que tiene que hacer, porque es poderoso. Y es por eso que deseo de todo corazón, y sé que también está en el deseo de Dios, que a partir de ahora tú hagas cambios en tu vida, comiences a tomar decisiones en tu vida para que puedas crecer en Él. Porque Dios no solamente te quiere ver ahí en lo mismo. Es momento de tomar una buena decisión. Por eso el título de este mensaje es, ¿qué decisión vas a tomar? Nuestra respuesta tiene que ser, Señor, cueste lo que me cueste, yo quiero seguirte. Aquí estoy para negarme a mí misma,
para que tú hagas y corrijas lo que tengas que corregir dentro de mí. Quizá yo soy una persona muy afanada, muy angustiada, muy perezosa, muy débil. Pero aquí estoy, Señor, me presento delante de mí. Sé que me va a costar y me vas a mostrar y me vas a poner en situaciones incómodas. Pero el Señor te quiere sacar de tu zona de confort, de tu zona de comodidad. Te quiere poner en esas situaciones incómodas para que te transforme. ¿Qué pasó después de que Jesús murió? ¿Se quedó ahí? ¿Se quedó en la tumba? Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No solamente el Señor quiere que tú pases por ese proceso de morir, el Señor te quiere revivir aquellos sueños que en tu corazón de repente se están quedando dormidos o muertos. Quiere cambiar tu concepto que tienes acerca de ti mismo, esa mentalidad limitada y pesimista o negativa que tienes de ti mismo. Quiere romper esas barreras. Y te dice ahora mismo, tú eres linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Te invito a ponerte de pie. Yo sé que el Señor está haciendo su obra y su presencia está en este lugar. Esta decisión es gloriosa, va a ser muy gloriosa para aquellos que deciden seguir a Jesús. Levanta tus manos y vamos a orar. Y deja que el Espíritu Santo comience a obrar en tu corazón. Que el Espíritu Santo comience a revelarte aquello que tienes que dejar y apartarte para seguir su voluntad. El Señor quiere hablar a tu corazón en este momento. El Señor te quiere decir, apártate de esto, deja esto. Tienes que hacer esto y obedécele. Porque Jesús mismo, siendo hombre, aprendió obediencia y nosotros seguimos sus pasos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Nos presentamos delante de ti, porque esta palabra, Señor, es para todos nosotros los que estamos aquí. Tú has venido a confrontar, tú has venido a quebrantar y tú has venido a romper todo aquello que se opone a tu voluntad, Señor. Queremos aprender de tu ejemplo. Tú eres firme, tú eres fiel, Señor, tú eres leal. Y aquí nos presentamos, Padre, en medio de nuestra debilidad, para que tú te vayas perfeccionando. Ayúdanos a sostenernos de esa gracia que solamente tú nos la das, Señor. Y venimos delante de ti, de tu trono, con esa confianza, porque a través del acto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nos dio ese libre acceso de venir delante del Padre y decirte con confianza, Señor, aquí estoy. Aquí me presento, Señor, sinceramente, sin nada que ocultarte, para que hagas lo que tengas que hacer en mi vida. No solamente vengo a pedirte, Señor, vengo a decirte que yo te amo y voy a guardar tus mandamientos. Te amo con todo el corazón, y que aunque pase procesos, tiempos difíciles de prueba, tiempos que tal vez me parecen duros y dolorosos, yo sé que eso me va a transformar mi carácter, vas a traer madurez espiritual, Señor. Ya no vas a permitir que yo me quede en lo profundo, sino que nos llevarás de gloria en gloria, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente tú nos edificas, tú nos transformas. Queremos que deposites en nosotros ese vino nuevo, algo nuevo que quieres traer para nuestras vidas. Prepara nuestro corazón, Señor. Prepara nuestras vidas. Danos fuerzas, Señor. Danos fuerzas, porque la necesitamos. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, Señor. No estamos solos, no nos has abandonado en el proceso. Tú sigues presente en todo tiempo. Te creemos, Señor, te creemos.
Haz tu voluntad. Hoy venimos a decirte, Señor, en este tiempo, cumple tu voluntad y tu propósito en nuestra vida. Y no permitas que nada ni nadie se oponga a tu voluntad y a tus propósitos, ni siquiera nosotros mismos, Señor. Aquí nos presentamos delante de ti. Sea toda gloria, toda honra, toda alabanza y todo honor para ti, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Sigue obrando en nuestras vidas, Jesús. Amén.